trilogía cristiana, una razón verdadera. ¿Cuál? Celebrar la poesía. Esa mujer de cabellos largos, esa mujer evasiva, esa mujer que para la eternidad de todos se quedará con nadie. Jesús Cruz Flores nos hace el favor de presentar el libro. Él es maestro de la Escuela Preparatoria de Tonalá, en el COBAE, además de ser un distinguido autor teatral y director de la revista en la que colaboramos todos, la revista virtual Panóptica. Les agradecemos nuevamente su presencia y con ustedes Jesús Cruz Flores. Bien, ya lo dijo el maestro Amado Pérez Castañeda, la poesía es un acto dual de sujeciones y desprendimientos. La poesía sujeta los pensamientos más hondos y profundos del hacedor de versos. La poesía encierra el germen del cual brota la textualidad poética. La poesía madura las ideas y cuando por su fuerza y su vitalidad el poeta no las puede ya retener, estas salen a la luz y en ese desprendimiento del yo, del poeta, la poesía se vuelve su objeto del deseo, pulsión latente, conclusión del todo y la continuidad de un infinito de significantes. La poesía nace entonces del símbolo y en él se regodea. El poeta es entonces ese candidato del destino, el mismo que lo pone de frente al simbolismo y de él nace y renace en cada verso. Hoy presentamos un libro de la editorial Trauco, misma que tiene su sede en Tlaquepaque, Jalisco, México, lo cual, pues de entrada, es una mención de bastante importancia porque esto amplía el panorama o la visión centralista, rompe la visión centralista que se tenía de que solamente Guadalajara era importante por la producción editorial. Estamos ya viendo cómo se integran en municipios como Tonalá, como en este caso Tlaquepaque, como Tlajomulco y otros escenarios donde ya se están gestando gérmenes o puntos de resurgimiento de lo que serían las artes en general y en específico de la poesía. Es decir, ya no sería privativa de la metrópoli, como entendemos metrópoli Guadalajara, y ya sería más metrópoli de pluris ciudades que comparten un mismo territorio. Ya no nos centraremos tanto en lo que sería la capital política del estado de Jalisco, sino en sus contextos que están cercanos. Ya vemos espacios como Ciudad Guzmán que tiene la casa museo dedicada a Juan José Arriola, y vemos cómo ya empieza a descentralizarse la poesía, lo cual es necesario para su crecimiento y desarrollo y su vitalidad. Retreti es un título que engloba las producciones literarias de Amado Aurelio Pérez, de Rodrigo Ruiz Arias y de Eduardo Razón, que bueno, yo creo que en un momento dado esperamos contar con la presencia del doctor Eduardo, que bueno, son parte fundamental de este proyecto, y cabe decir que cuando un servidor leyó este libro, pues se llevó un gran sabor de boca, porque, pues lo decía hace rato, era digno de degustar con un café expreso. Quienes somos, digamos, proclives al café sabemos lo que eso significa, leer un buen libro acompañado de un buen café. Y bueno, la selección de los textos denotan un proceso muy depurado y una perfección de cirujano. Quien hace esta selección de los textos es el doctor Eduardo Razón, y digo doctor porque su profesión como médico así lo pone. El doctor Eduardo Razón, además de haber hecho teatro dentro del estado de Jalisco, es un conocedor de la literatura, y como los viejos y grandes escritores que fueron doctores, fueron ingenieros y a la par llevaban la poesía, supieron encontrar esa cercanía que hay de la letra con la palabra alma, y
y con la palabra espíritu. Pusieron su espíritu en la literatura y encontraron cuál era el alma en la pulsión de los deseos de tanto de su lector y de ellos mismos. Es decir, construyeron un simbolismo a partir de su arte profesional junto con su arte poético. Podemos hablar de Manuel Acuña, que fue médico y que es uno de los grandes escritores del romanticismo mexicano, y podemos hablar de muchas gentes más que combinaron este gusto por la medicina y este gusto por la literatura. En el caso del maestro, doctor Eduardo Razón, pues bueno, próximamente él dejará tierras mexicanas para ir a España a continuar con su preparación, y ha sido como una de las figuras relevantes dentro de algunos institutos. Creo que Amado podría hablar un poquito más en ello en su momento, y es pieza clave para esta selección. Esta selección de poemas fueron seleccionados de tal forma que temáticamente no hay ninguna contradicción entre los textos que proponen cada uno de los autores. La selección de entrada es una parte fundamental cuando hablamos del diseño de una editorial, del diseño editorial, porque muchas veces pensamos que la edición es solamente juntar los textos, hacer esto que le llamamos libro y lanzarlo al mercado. La edición conlleva que se tiene que poner un eje rector y un eje de unidad que haga posible que al leer el libro nos quedemos con una sensación de que fue todo perfectamente, que todo el trabajo fue limpio y perfecto. Entonces, cuando logramos y vemos esto en un libro, decimos que aquí hay un trabajo de un artista que no solamente son los escritores, sino que también es el editor. Y publicar un libro es fácil. Hacer una excelente edición como la que estamos viendo en este libro es lo complicado. El que todos los poemas de diferentes voces, de diferentes tesituras, de diferentes realidades e incluso de diferentes oficios coincidan en un texto, pues aquí ya hablamos de algo que es la magia que hace el editor. La edición es una edición impresa en papel, ¿verdad? Es cultural, y como ustedes ven, la selección de la imagen es una selección bastante limpia, bastante atrayente, y la forma de orden de los poemas pues respeta en mucho el diseño propio de visual del estilo de los poemas. Al leerlos como unidad podríamos acotar que además de que hacen una revisión histórica de varias cuestiones, como lo que sería la música, en el caso de Rodrigo Ruiz, músico de profesión, en el caso de Amado Pérez, una persona con un conocimiento de los rituales, sobre todo de algunas etnias, que ha colaborado en diccionarios como Mi Primer Diccionario, Wixárika, con todo el conocimiento que tiene sobre las culturas tanto cristianas como las culturas indígenas, pues nos aporta una visión de la teología que coincide en tratamiento con una visión que tiene Rodrigo Ruiz y con otra visión que también tiene el doctor Eduardo Razón. Temáticamente es un libro donde hay varios simbolismos, hay varios intertextos en cuanto a referencias a otros autores, no tanto en cuanto a textos, sino a referencia de otros autores y movimientos de otros autores. También en todos ellos hay cierto conocimiento, y por lo menos se deja ver de lecturas que esto es importante para la creación, de autores como el existencialismo de Baudelaire, o autores como lo que sería la antipoesía, que en México uno de los grandes antipoetas, sin llegar a ser antipoesía, claro, pero que hay ciertos rasgos, que uno de los grandes antipoetas sería Martínez Ocaranz con Patología del Ser, en el cual el poeta Martínez Ocaranza aborda todo lo que es el simbolismo, hace una visión desde Quetzalcóatl hasta Jesucristo, y revisa a Rimbaud, revisa a otros creadores, y hace una obra que es máxima de la literatura michoacana en esta Patología del Ser. Aquí en Jalisco encontramos que estos autores denotan, todos ellos, un conocimiento a profundidad de la literatura, no por encima,
no hay improvisación en sus letras, hay todo un por qué lo escriben y para qué lo escriben y qué quieren decir con ello, y por lo tanto hay todo un dominio del método, que eso es importante para hablar del arte en la literatura, el dominio del método, porque el método finalmente de escribir nos va a dar el género, nos va a dar las características y, por así decirlo, como en la música nos va a dar el feeling, en este caso nos va a dar el color y nos va a dar la intensidad del poema y nos va a dar otras cuestiones básicas como lo que es el simbolismo. Es un libro en el cual pues trae llega a ser libro, 61 páginas, rebasa la categoría de plaqueta, es un libro en el cual podemos encontrar una unidad temática, un conocimiento de sus profesiones y aparte el vivenciar esas profesiones a través de la literatura y aparte hacer literatura, que eso es fundamental, no solamente vivenciar lo que sentimos, sino también generar un discurso, y aquí hay un discurso pues que vamos a revisar ya con los autores Amado Aurelio Pérez, con Rodrigo Ruiz Arias y Eduardo Razón. Bueno, me gustaría que iniciáramos por orden de como aparecen en el libro, con Amado Aurelio Pérez, que bueno, pues que nos hable y nos presente algunos de los textos que vienen ya en de Triti, que es primera edición y que es de la editorial Trauco. Bien, adelante, Amado. Muchas gracias, Chuy. Gracias a todos ustedes por su presencia. Al hablar de literatura jalisciense, debemos indudablemente abrir el surco por allá por 1930. La revista que dirige el licenciado y maestro Agustín Yáñez, Gutiérrez Hermosillo, y todos aquellos poetas que marcaron a la literatura, no solo de Jalisco, sino de nuestro país. El hecho más importante de Bandera de Provincias es que a la par que en Europa aparecían textos importantísimos, fueron traducidos en Jalisco. Uno de ellos, quizá el más importante, es una obra de teatro que traduce el licenciado González. Una obra de teatro de Paul Claudel. Esa obra de teatro no vuelve a aparecer sino hasta 40 años después, traducida para ediciones Botas en el Distrito Federal. Otro hecho importante o otra aportación importante de los escritores jaliscienses es la revista que los mismos autores de Bandera de Provincia llevan al Distrito Federal, que se llama La Revista de Occidente. ¿Qué aportó la Revista de Occidente a la literatura nacional? 3 autores imprescindibles para la literatura nacional: Gutiérrez Hermosillo, Agustín Yáñez y un autor que marcó todo el devenir de las letras post-revolucionarias. ¿Quién es este autor que poco se lee? Es el poeta Martínez. Él, además de ser rector de la Universidad de Guadalajara, fue uno de los que, pretendiendo romper el canon literario imperante en nuestro país, apuesta por experimentar en la literatura. ¿Qué es experimentar en la literatura? Es exigirle al lenguaje que no solo sea una imagen